Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Bueno, siempre muy contento, mi nombre es Alexis Ortiz, muy contento de conversar con ustedes a través de esta señal democrática e inteligente. Y hablando de democracia y de inteligencia, hoy vamos a conversar con un caballero que realmente es un joven sumamente valioso, sumamente vanguardista. Él es presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Es además directivo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y, por si fuera poco, es un muy distinguido académico, profesor de la Florida International University, de la Universidad Internacional de la Florida. Se trata de Daniel Pedreira, al cual, como es un tipo sumamente provechoso, un joven desde mi punto de vista paradigmático, es decir, ejemplar para los otros jóvenes, yo le quiero pedir a Daniel Pedreira que nos hable un poco de sí mismo. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Tú naciste aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Nací aquí en Miami, sí. Pero eres cubano de familia. Sí, mi familia es cubana, de La Habana, en Cuba. Y bueno, vinieron acá, nací aquí, mi hermano después nació acá. Y nada, toda mi formación la he tenido en Estados Unidos. ¿Y tus padres en qué año llegaron aquí más o menos? Mis padres llegaron aquí en el año 83. Ellos salieron un par de años antes y fueron a, a España. ¿En qué parte de España? A Madrid. Y hasta que pudieron venir a Estados Unidos, vinieron acá, nacimos aquí, como dije, mi hermano y yo. Y nada, desde entonces han estado acá. ¿Y qué hacían tus padres? ¿Cuál es la profesión de ellos? ¿A qué se dedicaban? A lo que pudieran. Perdón, era una situación muy difícil, como lo sigue siendo para cualquier persona que no está integrada a la dictadura o algún o al Partido Comunista, etcétera. Y bueno, mi mamá, por ejemplo, era maestra elemental hasta que pudo, ¿no? O sea, claro, habían restricciones en las profesiones. Mi papá trabajó en lo que pudo en diferentes lugares. Él había estudiado en el Colegio de Belén. El famoso colegio jesuita. El curso que le tocaba graduarse fue el año que intervinieron las escuelas privadas, o sea que no fue de esa generación que no pudo graduarse y vio su futuro tronchado. O sea que nada, todo el deseo siempre fue salir del país en cuanto fuera posible. Sí, para buscar la libertad para él y para su familia, ¿no? Ahora fíjate tú, Daniel, uno dice, bueno, yo voy a cumplir este año 22 años en el exilio. Entonces uno dice, bueno, la gente cuando llega al exilio tiene que adaptarse, tiene que trabajar en lo que encuentre, porque realmente es una situación, quizás el castigo más severo que puede tener un ser humano en ese sentido es el del destierro. Incluso para los griegos, atenienses sobre todo, el destierro era el castigo más terrible que podía sufrir un griego. Pero tu padre llega a España y después llega a Miami, aquí a Florida. ¿Qué hizo en España? ¿Qué hizo aquí? Bueno, en tu España, padre y tu madre, quiero decir. Sí, en España ellos no tenían permiso de trabajo. Fue un periodo muy difícil para ellos. Y creo que para cualquier migrante en esa época en España, dadas las leyes y las regulaciones que habían. Pero después en Estados Unidos encontraron un trabajo bastante rápido y después ya un trabajo más fijo, que ambos estuvieron, diferentes trabajos, pero ambos estuvieron casi 40 años trabajando. Mi papá trabajando en la famosa funeraria que hoy se llama Caballero Rivero, de la calle 8. Muy representativa. Empezó cuando era Rivero, que incluso ahí sigue de part-time. Y mi mamá en una oficina de oftalmólogas, trabajando al lado de la óptica, que igual ¿Nunca pudo trabajar como maestra? No, aquí no. Por diferentes razones y nada. Cuando uno llega aquí, como mencionas, es llegar y sobrevivir y ver cómo, y ya con 2 hijos también se dificultan las cosas aún más, o sea que
¿Y entonces tú sí desarrollaste la vocación pedagógica? Cuéntanos cómo fue tu formación. Bueno, a mí siempre me interesó aprender de todo, y a veces me daba por aprender más sobre un tema que después por otro. Y yo nunca pensé ser maestro en sí de toda la vida. Pensé que eso quizás sería algo que haría cuando me retirara de la... Quizás tú sin saberlo lo llevabas en la sangre. Pero sí, claro, eso siempre se hereda. Y la verdad que me ha gustado no solo enseñar, sino seguir aprendiendo, porque uno siempre sigue aprendiendo para poder enseñar y tiene que actualizar sus conocimientos con el mundo que no para. Y me ha gustado, la verdad, mucho. No solo enseñar formalmente en un salón de clases, sino enseñar a través de lo que escribo, a través de programas como este, a través de conferencias, de lo que... ¿Y dónde hiciste el high school y la universidad y los estudios universitarios? Yo hice el high school aquí en Miami, la escuela, high school es la secundaria, el bachillerato. Bueno, sí. Aquí lo sabemos, pero para los que ven este programa fuera de Estados Unidos, el high school aquí es la escuela secundaria. Sí, yo lo hice en Coral Gables Senior High, una escuela pública. Y después estudié el pregrado en la Universidad de Miami. Luego, unos años después, hice una maestría en la Universidad George Mason en Virginia, cerca de Washington. Volví para Miami. ¿Esa maestría que hiciste en Virginia sobre qué era? Fue de operaciones de paz. Operaciones de paz. Oye, qué interesante. Sí, estuve 2 años ahí, volví para Miami. Y vamos a tener que aprovechar que tú tienes esa experiencia para hacer una de estas semanas un programa. Seguro. Porque hoy en día la paz es tan exigente en el mundo, la necesidad de paz, para que hablemos de eso de las operaciones Seguro. de paz. Pero perdón la interrupción. No pasa. Y después, bueno, volví y el año siguiente de regresar empecé el programa de doctorado en Ciencias Políticas en la FIU. De ahí saqué otra maestría y el doctorado. ¿Qué profesores hay de ese doctorado recuerdan en la FIU? Porque ahí está el doctor Eduardo Gamarra, por ejemplo. El Eduardo Gamarra, que fue profesor mío y ahora es colega, Darío Moreno, Astrid Araraz, el jefe del departamento ahora, Barry Levitt. Eso solo en el departamento, es un departamento de casi 40 profesores de tiempo completo. También, es la universidad. Pero la universidad, bueno, tienen en diferentes materias profesores excelentísimos y los ha tenido históricamente, como lo era Antonio Jorge Salazar Carrillo, o sea, de mucho renombre. Sí, señor. Y esa es la universidad en la cual es rector emérito el doctor Modesto Maidí, que es una gran figura de la educación en todo Estados Unidos. Ahora fíjate tú, vamos a hablar hoy entonces del primer encuentro internacional de jóvenes con la memoria histórica cubana. Fíjense ustedes, queridas amigas y amigos, todos los caudillos populistas, totalitarios, se caracterizan porque actúan en algo que en uno de los libros que escribí, que se llama Decálogo del Populismo, lo señalo como el adanismo, es decir, que los caudillos quieren convencernos de que la historia comienza con ellos, que todo lo que había antes de ellos era una basura, ¿entiendes? Entonces, y si hay alguna figura importante de ellos, entonces dicen que son precursores de ellos. Así, por ejemplo, la dictadura, el despotismo cubano de Fidel Castro trató de convencer al mundo de que Martí era un precursor de la tragedia que vivió Cuba con su revolución. Lo mismo hizo Chávez con Simón Bolívar en Venezuela, pero realmente las cosas no son así. Y precisamente ellos quieren borrar la historia, quieren hacernos creer que la historia comenzó con ellos, y entonces hay gente muy valiosa, en el caso cubano, en el caso del exilio cubano, gente muy valiosa que trabaja para rescatar la memoria histórica de su país. Yo he tenido la suerte de tener como amigos a Enrique Ross, un gran historiador cubano. Pasé mucho tiempo en su biblioteca conversando con él. Lo que sé de Cuba se lo doy en una buena medida a él. El gran poeta Ángel Cuadra, un poeta muy lindo. Incluso Tony Calatayud decía que él era un santo civil. Pepito Sánchez Boudi, un gran estudioso de lo que él llamaba la Cuba eterna. Luis Conte Agüero, un periodista e historiador cubano.
Diego Suárez, un empresario cubano paradigmático, Marcel Felipe, que dirige el Museo Cubano de la Diáspora, Tony Calatayud, un periodista muy combativo, Leonor Ferreira, una mujer que ya desde los 15 años era prisionera en Cuba, Rosa Leonor Wichmar, una mujer sumamente culta, una intelectual de lujo, y el Instituto de la Memoria Histórica Cubana, presidido por nuestro compañero de trabajo aquí, Pedro Corso, pero además el instituto en el cual nuestro entrevistado Daniel Pedreira también es directivo. Daniel, cuéntanos cómo es esto del primer encuentro internacional de jóvenes con la memoria histórica cubana. Sí, la idea de este encuentro surge de conversaciones que tuve con Pedro Corso sobre la necesidad de involucrar a los jóvenes, pero no de la forma tradicional de invitarlos a unirse a actividades o organizaciones, sino tener un encuentro para ellos, organizado por ellos, donde se puedan discutir temas que son importantes ahora y son importantes para el futuro de Cuba, especialmente en el contexto que estamos viviendo en estos momentos y toda la expectativa que hay. Y de ahí surgió esta idea de hacer un encuentro un día en la universidad, la FIU, y en vez de tener... ¿El FIU en cuál campus? En el Modesto Medique, en el principal, en la 107 Avenida. Diles la dirección completa para que la gente se interese y vaya. Sí, bueno, la dirección completa es un poco complicada ahí. Bueno, es en la Facultad de Derecho. Avenida, la 107 Avenida con la calle 8. Con la calle 8. Sí, en la Facultad de Derecho. O sea, es imposible no verla. Sí, exacto. En ese cruce es imposible no verla. La Facultad de Derecho, que se llama Rafael Díaz Balart. Rafael Díaz Balart, padre del parlamentario fallecido, pero muy brillante, Lincoln Díaz Balart. Y entonces la idea es no tener un día de discursos o de paneles como se hace tradicionalmente, sino tener mesas de trabajo. Desde por la mañana hasta por la tarde, con 5... Pero antes de hablarme del formato y la mecánica del taller, dime qué jóvenes te acompañaron, te ayudaron en la organización de este evento. Sí, bueno, los que estamos... Ya mencionaste a Pedro Corso, que sí, te animó también para eso, pero ¿con qué jóvenes trabajaste para organizar este evento? Estoy trabajando con los miembros más jóvenes del instituto, Luis Felipe Rojas, que es un periodista muy perspicaz. Muy perspicaz, de una gran trayectoria no solo en Estados Unidos, sino en Cuba, donde empezó con mucho riesgo personal y a su familia, y una larga trayectoria. Y Liz Cole, que también, Lizette Cole, que es una miembro del instituto muy activa, muy dedicada a la memoria histórica, y básicamente somos los que principalmente hemos trabajado en este evento, y vamos a moderar las sesiones. Como profesor en la FIU, en la Universidad Internacional de la Florida, como profesor de estudios políticos, que es lo que tú te dedicas, ¿has encontrado muchachos interesados en la política? Sí, hay muchos que incluso tienen el interés, pero a veces, siendo muy jóvenes, no tienen el conocimiento de cómo participar y qué pueden hacer. O sea que este evento los va a ayudar mucho a ellos. Seguro. Yo este semestre pasado di una clase sobre política de Cuba, y claro, todos los estudiantes ahí, la mayoría de ellos cubanoamericanos, estaban interesados en el tema, y cada vez que yo les daba una actividad que surgía fuera de la universidad, del mismo Instituto de la Memoria Histórica, iban porque tenían ese interés, y son algunos de los que van a participar en este encuentro. También van a participar profesionales, ya jóvenes, un poco no tan jóvenes, pero ya egresados de la universidad. Sí, o sea que es un grupo de personas que no van a hacer las mismas caras de siempre, pero eso es lo que queremos, que vengan personas con ideas frescas, ideas nuevas, inquietudes, que puedan traer algo nuevo a la mesa, mirando estos temas, analizando estos temas para el presente y para el futuro. Oye, sí, eso que yo quiero decirles a ustedes, queridas amigas y amigos, que es muy interesante, muy valioso
ese esfuerzo que hace Daniel Pedreira, porque nosotros estamos viviendo un fenómeno terriblemente deleterio, terriblemente corrosivo, que es la antipolítica. Es decir, que los medios de comunicación social, por lo general, con una gran irresponsabilidad, han satanizado la política y los propios políticos han contribuido al desprestigio de la política. Pero la política es una actividad de servicio público, de amor al prójimo, que es necesario reivindicar, y el esfuerzo que hace la gente como Daniel Pedreira en esa dirección es sumamente importante. Te felicito por eso, hermano. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces del primer encuentro internacional de jóvenes con la memoria histórica cubana. Explícanos cómo es el formato, lo que vamos a hacer ese día. Yo voy a ir. Sí, bueno, Aunque no soy joven, voy a ir. No, seguro, y están invitados, o sea, no tienen que ser jóvenes para estar ahí, pero es un día, o sea, empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 5 de la tarde, empezamos con una apertura formal explicando el proceso y cómo va a ser el resto del día, y tenemos planeado tener tenemos dos salones aledaños. ¿Van a actuar simultáneamente sí, o primero en un salón y después en van a ser simultáneamente, o sea... La misma actividad en los dos salones. Correcto. Hay 2 mesas de trabajo en un salón, 2 mesas en el otro. Esas se van a repetir por la tarde. En el medio, en la hora de almuerzo, va a haber un almuerzo donde va a haber una sesión que es una plenaria, donde todo el mundo va a estar en esa mesa de trabajo, almorzando y trabajando. O sea que si alguien no puede ir por la mañana, entonces por la tarde puede incorporarse. Y viceversa. Si solo pueden ir a una y no a otra, pueden hacer eso. Las personas que quieran participar no tienen que llevar nada preparado, pueden ahí hablar orgánicamente basado en la discusión que surja. Un lápiz y un papel para hacer anotaciones. O pueden traer notas, por eso hemos dado a conocer los temas, porque si alguien quiere tener algunos apuntes, algunas notas para compartir, pueden hacerlo, pero no es de una formalidad de tener un trabajo para presentar. Es una cuestión juvenil. Es una cuestión informal, pero sí, en cada mesa de trabajo va a haber alguien que toma nota para tener elaborado un resumen de lo que se discute para ya poder llevarlo a la acción. Está previsto que haya un coordinador en cada mesa, me imagino. Correcto, hay un moderador en cada mesa, hay un secretario en cada mesa que tome... ¿Se van a decidir ese día o ya se tienen señalados quiénes se van a ocupar de esa tarea? Estamos señalados, somos los mismos que he mencionado anteriormente, que vamos a participar en ese proceso. Van a ser como una especie de monitores, pues. Correcto, para tener en cuenta el tiempo y permitir que todo el mundo tenga chance de hablar y participar. Bueno, entonces dinos en estos 10 minutos que nos quedan, que es bastante tiempo, dinos qué temas se van a tratar en cada una de las mesas. Y veo que, por ejemplo, que se habla de las redes sociales, de la investigación. ¿Qué temas? Sí, uno va a ser sobre las redes sociales, pero específicamente el papel que juegan y pueden jugar las redes sociales en ayudar a la liberación de Cuba. O sea, enfocado en esa vía, mirando a la comunicación de información que antes no había gracias a las redes sociales, pero también la organización de actividades y de eventos. Eso es muy importante porque fíjense ustedes que las redes sociales están como muy caóticas, muy llenas de mensajes necios, frívolos, además, pero también hay muchos mensajes buenos. Entonces es muy importante que los jóvenes se ocupen de llenar las redes sociales de mensajes positivos, consistentes, animadores, estimuladores, porque si no las redes sociales van a seguir siendo lo que decía Humberto Eco, que no era ninguna tontería Humberto Eco, que es quizás el más importante teórico de la comunicación de los últimos tiempos. Humberto Eco decía que las redes sociales han hecho que la opinión de un imbécil valga tanto como la de un premio Nobel. Entonces hay que tratar de mejorar las redes sociales. Entonces es muy importante esa postura de usted de animar a los muchachos a actuar en las redes sociales, pero actuar de una manera constructiva, ¿no? Sí, y responsable. Otra mesa de trabajo va a tratar el tema de cómo se puede democratizar la educación en Cuba. O sea, tras décadas de un sistema educativo que en sí lo que hace es adoctrinar,
cómo se rompe con esa historia y se crea un sistema educativo que hace lo que debe de hacer, que es educar de forma responsable, de forma completa, abierta, como lo hacen en las naciones libres. Claro, sí, porque para lograr el funcionamiento de un sistema educativo libre, que imparte una educación integral, democrática, es necesario recuperar la libertad en Cuba, es necesario que haya una sociedad democrática. Sí, y claro, aplicando eso no solo a la escuela elemental, pero también a la escuela secundaria, a la escuela, incluso a los grados universitarios, donde eso también es un problema. También vamos a estudiar el tema de la memoria histórica, cómo en una Cuba ya democrática o de transición, el tema de la memoria histórica debe jugar un papel importante, y cómo se puede desarrollar ese papel, cómo, o sea, qué se tiene que hacer para que esa memoria histórica no solo no se pierda, sino se rescate y se mantenga viva en la memoria del pueblo cubano, o sea, hablando de temas específicos en ese aspecto, por ejemplo, sería cómo se van a preservar los archivos de la policía secreta, cómo se debe comunicar esa información, cómo se debe publicar, no se debe publicar, se debe dar acceso al pueblo que quiera. Eso es lo que llaman ustedes la investigación post-totalitarismo, ¿no? Correcto. Okay. Esas cuestiones que son complejas y son difíciles, pero creo que vale la pena que las estudiemos y las analicemos. Claro, y hay una cosa que me llama mucho la atención, pero positivamente, ¿no? Y es esto que llaman ustedes el exilio cubano como reservorio para la democracia cubana, como factor de apoyo a la democracia cubana. Y esto es muy importante porque algunas veces a uno le parece descubrir que hay como cierta contradicción entre el cubano de la isla y el cubano de fuera. Y hay mucha gente que lucha por armonizar ambas posturas y que los de allá y los de aquí entiendan que son la misma Cuba. Entonces, ¿cómo van a manejar ustedes esa discusión? Sí, bueno, en sí el tema ahí es una discusión sobre el papel que ha jugado el exilio para preservar lo que es la cultura cubana en general. O sea, hay en Cuba hoy, y en Cuba durante los últimos 67 años, hay una cultura oficial cubana donde la dictadura ha decidido qué consideran cubano y qué no consideran cubano. Han confiscado la historia. Exacto. Y mucho de lo que se ha escrito, lo que se ha creado artísticamente durante los últimos 67 años fuera de Cuba, se ha determinado ser no cubano o ser cubano de segunda categoría, vamos a decir. Y aquí la idea es discutir cómo se armoniza precisamente esa idea de cubanía y lo que es cubano, donde se unen las dos Cubas, ¿no? Y no solo de la parte literaria y artística, pero en todos los ámbitos. ¿Y tienen experiencia ustedes de trabajo con los muchachos cubanos, es decir, de compartir experiencias y opiniones y discusiones con los muchachos cubanos de la isla? Algunas personas más que otras de los que estamos organizando esto, no formalmente, más informalmente, o sea que esto va a ser también interesante en ese aspecto. Es muy difícil porque la dictadura lo sabotea. Incluso quiero mencionar que se han invitado a jóvenes de Cuba, claro, no pueden venir. Hay un factor aquí de que porque es internacional y no todo el mundo puede venir físicamente, que va a haber una participación virtual de muchos participantes. Sí, lo va a ver, ¿no? Sí, o sea que aunque una persona esté fuera de Miami, pero quiere participar, puede hacerlo por la vía virtual. Y también se han invitado a personas en Cuba que seguro que no pueden venir, pero se les ha dado forma de que puedan participar de una forma u otra, sí, para también tener su voz. Eso está muy bien porque realmente todo eso contribuye pues a la identificación de los hermanos cubanos de aquí con los hermanos cubanos de allá y
Pues, oye, porque la reconstrucción del país va a ser una tarea sumamente exigente, un desafío tremendo, porque al igual que en Venezuela, la dictadura ha destruido a Cuba y como ha destruido Venezuela. Entonces, ¿cómo va a ser? Ustedes van a trabajar también ahí de alguna manera estimular a los muchachos a que asuman un protagonismo en la resistencia por la recuperación de la democracia en Cuba, ¿no? Seguro, no solo en la resistencia, en la época de la resistencia y de la lucha que estamos ahora, pero también cuando llegue ya la liberación y la etapa de la transición. ¿Cómo contribuir? Cómo jugar un papel importante en ese proceso, cada cual con el conocimiento que tiene, con las experiencias que tiene, pero todo el mundo puede jugar un papel, no importa la edad, no importa el giro que tiene profesionalmente, todo el mundo puede contribuir algo. Y la idea es fomentar eso y estimular eso para que los jóvenes tengan esa conciencia de que el futuro de Cuba también es suyo. Es muy importante. Un gran pana mío, un gran amigo mío, desafortunadamente fallecido, Carlos Alberto Montaner, me decía que nosotros teníamos que en Cuba y en Venezuela que lograr que la gente nuestra, que no va a regresar a Cuba, que no va a regresar a Venezuela, por lo menos tenga interés en Cuba y en Venezuela y estén pendientes de apoyar las cosas que se hacen allá por la democracia. Un poco la relación que tienen los judíos con Israel. Sí. Hay muchísimos más judíos fuera de Israel que en Israel, pero los que están fuera están siempre ayudando al desarrollo y a todos los propósitos de la democracia israelita. O sea que en ese sentido es una buena dirección. ¿Qué han pensado ustedes? Sí, no, efectivamente en Cuba, especialmente en los últimos años, los cubanos que han salido, y que en su mayoría los cubanos que han salido son los jóvenes, o sea que son, cuando salen los jóvenes de un país, ese es el futuro del país, ese es no solo la fuerza laboral, pero la fuerza espiritual, la fuerza moral de un país que lleva al país adelante durante las próximas décadas. Y si están fuera, entonces eso es presenta una situación difícil para el país, pero al estar fuera, y se entiende por qué están fuera, no quiere decir que no puedan participar y jugar un papel importante en el futuro del país. Bueno, recuérdanos que les recordamos que este evento es el 30 de mayo en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, que está en el cruce de la avenida 107 con la calle 8 del Southwest. ¿Cuáles son los dos salones? Es en la Facultad de Derecho, que se llama de nuevo Rafael Díaz Balart. Los salones son 2006 y 2008, están uno al lado del otro. Segundo piso. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17.